buenas noches, bienvenidos a su programa Callao Ciudad Puerto. Mi nombre es Juan Manuel Dávila Herrera. El día de hoy tenemos un programa especial. Tenemos un programa dedicado a las principales iglesias de nuestra ciudad Puerto. Así que junto al guía oficial Ángel Ayala decidimos recorrer las principales iglesias. Así que esperemos que disfruten este programa. Adelante. La Semana Santa Chalaca tiene como protagonistas a las iglesias propiamente de este lugar. El primer puerto, así como la ciudad de Lima, tenía sus principales iglesias que datan desde la época virreinal. Estamos frente a una de ellas, la iglesia matriz del Callao, actual Catedral del Callao, más conocida de esa forma, pues data de la época justamente virreinal. Sin embargo, a lo largo de la historia, los diferentes terremotos y acontecimientos telúricos hicieron que se viniera abajo. El diseño actual que podemos ver ahora le pertenece al señor Antonio Dañino, que a mediados del siglo XIX decide edificar esta bella iglesia matriz Chalaca. La Catedral de San José del Callao, o Iglesia Matriz del Callao, es el principal edificio religioso en el centro histórico chalaco. Propiedad de la Iglesia Católica, es un edificio de estilo neoclásico. La construcción fue concluida aproximadamente en 1893 gracias a su benefactor Antonio Dañino. Fue remodelada luego de un fuerte sismo en 1970. El 16 de septiembre de 1995 fue consagrada oficialmente como Catedral del Callao. Se trata de la iglesia madre o de la iglesia principal de la diócesis del Callao, que fue creada en 1967 por el Papa Pablo VI mediante la bula Aptiorem Ecclesiarum. Está bajo la responsabilidad pastoral del actual obispo del Callao, Luis Alberto Pacheco Barrera. Continuando con nuestro recorrido de iglesias, estamos en la segunda parroquia más antigua después de Matriz, la parroquia de Santa Rosa del Callao. Además, esta parroquia conserva una de las grandes imágenes que tiene más devotos en el primer puerto, que vendría a ser la imagen del Señor del Mar. Junto a esta también tenemos la imagen de San Martín de Porres, que también sale en procesión. La iglesia Santa Rosa del Callao es una parroquia en honor a la Santa Limeña en nuestra ciudad Puerto. La parroquia Santa Rosa, ubicada entre las tradicionales avenidas Marco Polo y Girón Colón, es una de las iglesias más antiguas de gran concurrencia por los fieles chalacos. La iglesia Santa Rosa data de 1864. Es la segunda parroquia más antigua de la diócesis del Callao. Actualmente cuenta con 23 grupos que se reúnen todos los días. Entre ellos están la Renovación Carismática, Juan 23, la Tercera Orden de los Maristas, el Retiro de Adultos, la Tercera Orden de San Francisco, las comunidades neocatecumenales, las órdenes misionales pontificias. La parroquia Santa Rosa es una de las pocas parroquias en el Callao que ofrece la adoración al Santísimo Sacramento las 24 horas. Continuando con nuestro recorrido de iglesias, estamos frente a la iglesia del Templo El Faro, antiguamente llamada Iglesia de la Inmaculada Concepción. Esta iglesia data de 1876 y estuvo bajo la advocación del cuidado de los padres descalzos franciscanos. Además está decir que aquí se guarda el Señor del Consuelo, quien sale en procesión todos los domingos de Ramos. Antes del actual templo, hasta 1952, estuvo en su lugar la iglesia de la Inmaculada Concepción, que fue erigida el 30 de agosto de 1876. Su fundación se debió a la benemérita señora Rosa de Larrañaga, quien, con las debidas autorizaciones y un lote ya destinado para una iglesia, edificó a sus expensas dicha capilla, entregándola a la Tercera Orden de San Francisco, regida por los reverendos padres descalzos españoles. De modestas proporciones y no de material noble, la capilla ostentaba, sin embargo, una clásica línea arquitectónica en su fachada. Tenía 2 torres y entre ellas se veía una imagen de la Purísima, que según decían se veneraba antes en la iglesia matriz. Al ingresar a la capilla se podían apreciar los grandiosos y artísticos cuadros de la Vía Sacra, dignos de estar en cualquier catedral. El culto de la capilla ha sido confiado a varias órdenes a lo largo de su existencia. Esta capilla dio su paso al nuevo templo llamado Inmaculada Concepción Templo Faro, construido entre los años 1954 y 1957. Este nuevo templo se debe al trabajo incansable del reverendo padre Pablo Bernabé, superior de la comunidad de la Concepción de los Padres Descalzos. Su torre alta mide 65 metros. Desde su mirador se puede observar el Callao y los balnearios del sur. En lo alto antiguamente se exhibió una gigantesca imagen de la Inmaculada Concepción.
El templo atesora la imagen del Señor del Consuelo, Rey Misionero, el cual cada 12 de abril se le rinde homenaje. Además, en su convento funciona el colegio seráfico, donde se educa a futuros sacerdotes descalzos. La iglesia está ubicada en el Jirón, Uruguay, 340 Callao. Continuando con nuestro recorrido de iglesias, hemos llegado a la iglesia de San José de Bellavista. Esta iglesia data posterior al terremoto y maremoto de 1746. Diseñado por Juan Godán, actualmente en su interior reside el Señor Crucificado de Bellavista, quien sería además el patrón de este espacio. Impresionado el rey José Manso de Velasco, conde de Superunda, con la catástrofe que destruyó el Callao el 28 de octubre de 1746, decidió fundar la ciudad de Buenavista, hoy llamada Bellavista, con el deseo de resguardar a la población de otro desastre similar. El matemático Luis Godard diseñó la nueva ciudad, la cual incluyó una iglesia. Esta reemplazaría a la destruida iglesia matriz. Por falta de fondos y por la brevedad que se dispuso su construcción, solo se construyó una capilla interina. Esta subsistió por poco tiempo, luego se edificó una nueva y fue por muchos años la Catedral del Callao. Donde se encuentra una iglesia San José de Bellavista, hubo antes una sequía. Muy cerca fue hallada la imagen del Señor del Mar, llevado hasta allí por las aguas del maremoto que destruyó el Callao. En esta iglesia se le rindió culto por medio de una ceremonia religiosa y se le veneró en ella hasta el año 1865, que fue trasladado a la iglesia Santa Rosa. Hoy se venera en esta iglesia el Señor Crucificado de Bellavista, antes llamado de las Viñas, que recorre el distrito de Bellavista en Semana Santa. La iglesia está ubicada en la calle Francisco Bolognesi 440, esquina con la calle Los Ceros, en el distrito de Bellavista. Y ahora nos encontramos en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen de la Legua. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Legua es una construcción católica del siglo XVII que se encuentra en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao, y que se erigió en la antigua ruta colonial que permitía la unión entre los territorios del Callao y Lima, y que para aquel entonces era una ruta bastante desolada. Se sabe que en el siglo XVII, aproximadamente por el año 1606, se dio la ordenanza de la construcción en el lugar no solo de una ermita o entonces capilla, sino también de un convento y un hospicio, último que sirviera como lugar de reposo para los viajeros que tenían que pasar por este desolado paraje. La capilla, que se construyó en conjunto con los otros establecimientos en esta zona, tuvo que haber estado concluida en 1606, cuando ya existen registros de su existencia, o por lo menos de la ordenanza para la edificación de esta. Ese mismo año, según se sabe, se envió desde España una efigie de la Virgen del Carmen, cuyo día de arribo al Perú se desconoce. Aquella efigie, con el pasar del tiempo, y a causa de que el templo se encontraba a una legua de distancia del Callao, empezó a ser conocida como la Virgen de Carmen de la Legua, nombre que también se le vio agregado a la capilla. La Virgen del Carmen, que alberga esta antigua iglesia chalaca, es considerada patrona de la provincia constitucional del Callao, y a ella se le agradecen milagros, como la de salvar a marinos del naufragio, así como también la misma elección del sitio en el cual se ubicó el posterior y actual templo. Respecto a este último, se dice que cuando la imagen de la Virgen era trasladada desde el puerto del Callao a su lugar de destino, el mulo que la cargaba se detuvo en ese lugar sin que nadie fuera capaz de moverlo. El hecho fue interpretado como el deseo de la Virgen de que la iglesia en su nombre fuera erigida en este alejado lugar. Y ahora nos encontramos en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, conocida como la Iglesia de la Punta. Se llama así por encontrarse en el distrito del mismo nombre. No obstante, el verdadero nombre de esta iglesia es el de Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la Punta. Se conoce por los diferentes registros históricos del distrito que la necesidad de la construcción de la iglesia de la Punta comenzó a finales del siglo XVIII, cuando la población del lugar, así como los visitantes durante el verano, fueron aumentando. Como medidas iniciales antes de la construcción del templo, se realizaron misas en casas de personajes notables de la Punta, así como también la construcción de un oratorio ambulante que permitiera que los más de 200 vecinos pudieran acudir los domingos a la escucha de la Santa Palabra.
No obstante, pese a la segunda medida importante que se tomó para la realización del culto en este lugar, no fue sino recién a finales de los 80 del siglo XIX que por fin se logró contar con la aprobación de la construcción de una capilla en el lugar. Se conoce que la primera capilla que tuvo la punta era una construcción de apenas poco más de 106 metros cuadrados y que lamentablemente se hallaba en aquel entonces en una mala ubicación, ya que impedía su crecimiento en futuro hacia los lados. Luego de la creación de la capilla, tuvieron que pasar muchos años para la consolidación de la parroquia. Aquella recién pudo verse concretada en 1924, cuando por fin el templo se vio libre de hallarse subyugado a la iglesia de Santa Rosa. Y ahora nos encontramos en la iglesia Don Bosco del Callao, hermosa iglesia perteneciente a la congregación salesiana, cuyo colegio es el Salesiano Don Bosco del Callao. Fundada en el año 1898, esta iglesia de fachada singular tipo italiano se compone de 3 naves. La central es la más alta, con una bóveda que termina en el altar mayor. Tiene grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural, iluminando toda la nave principal hasta el altar mayor. La bóveda la soportan unas columnas de estilo corintio. En el altar mayor se encuentra la imagen de San Juan Bosco y también tiene un altar dedicado a María Auxiliadora. La iglesia está ubicada en el Jirón García Calderón 350